Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Es bien temprano para variar, estamos en Semana Santa, pero tengo que ir a la oficina hoy, así que es muy temprano. Son como las 5:30 ahora mismo y yo ya me estoy preparando. He descansado bastante bien, lo que pasa que Curro no ha parado de ladrar en toda la noche porque yo creo que hay bastantes jabalíes. Cuando me dormí estaba lloviendo, que la verdad que me encanta dormirme con el sonido relajante de la lluvia en el campo, es una sensación que disfruto muchísimo, pero después yo creo que paró y los jabalíes se han estado moviendo bastante esta noche, así que no sé, he tenido como un sueño muy ligero, pero bueno, esperemos estar descansada porque hoy tenemos un día muy intenso. Yo me estoy terminando de arreglar y aunque me iba a poner otra ropa en un principio, porque a mí me gusta preparar la ropa el día de antes, pero he visto esta mañana el tiempo y parece que han bajado las temperaturas bastante, así que yo que soy muy friolera, me he puesto este jersey de cuello vuelto en marrón chocolate, me encanta, uno de mis favoritos, además tiene un montón de tiempo, es de mango y está como el primer día. Y unos vaqueros para ir cómoda y en los pies unos botines porque después de la oficina voy a pasar toda la tarde por Córdoba con una amiga, así que bueno, pues me gusta ir cómoda. Rutina de facial, me voy a echar Istin. Este me encanta, es el ácido hialurónico concentrado y la verdad que me gusta muchísimo la textura que te deja en la piel. Empecé a usarlo hace un tiempo y se ha convertido en un must, en un favorito. No me puede faltar en mi rutina de facial. Por cierto, perdonad la luz porque esta luz es bastante mala. Es la que tenemos y encima es como de arriba y entonces crea más sombra y me veis peor, pero bueno, me encanta cómo te deja la piel. Y luego os voy a hacer update porque os enseñé esta crema de Bioderm Aquasource Hydra Barrier Cream, os la enseñé creo que en un blog de hace unos días en la playa. Bueno, pues me ha encantado, o sea, me ha sorprendido muchísimo, no tenía muchas expectativas, la verdad, pero te deja la piel hidratada durante muchísimo tiempo, no tiene tratamiento, como dije, como tal, no tiene antioxidantes, pero me gusta muchísimo, sobre todo para estos días que quiero un chute de hidratación en la cara. Y también he estado utilizando, por eso todavía me queda un poco, esta de Clinique, la Moisture Surge de 100 horas. Y la verdad, tengo que decir que se me queda un poquito corta. Me gusta muchísimo la textura, porque es en textura gel, que a mí la textura gel creo que es como la que más me va a mi tipo de piel. Pero sin embargo, siento que no me mantiene la piel tan hidratada como sí que lo hace esta. Ya que la he empezado también, voy terminándola, lo que hago es que voy combinándola en función de lo que siento que necesita mi piel, si más o menos hidratación, pero cuando las termine estoy planteándome seriamente cogerme esta en tamaño grande, porque esta es formato mini y la verdad que muy sorprendida. Os cuento que hoy no he podido hacer ayuno intermitente. Normalmente suelo hacerlo todos los días, aunque escucho muchísimo a mi cuerpo. Pero intento hacer ayuno intermitente todos los días. Pero esta mañana he tenido que desayunar algo porque me he tenido que tomar antibióticos. No estoy mala, pero mañana me sacan las muelas del juicio. Así que he tenido que empezar hoy con el antibiótico y no he podido hacer mi ayuno intermitente. Esperemos que vaya bien. Eso suele ser rápido, lo malo va a ser luego los días posteriores a que me la saquen. Estoy intentando no pensar mucho, pero intentaremos sobrellevarlo con todo lo que tengo que hacer. Bueno, pues ya estaría. No sé si ponerme esta diadema. Bueno, no está mal, luego si no veo. Y nada, que nos vamos para la oficina, que espero que os guste muchísimo el vlog, me vaya a acompañar unos días conmigo. Y también veremos un poquito de Semana Santa esta tarde, aunque como está el tiempo así con la lluvia, yo creo que no va a salir ninguna. Pero sí que tengo algunas cosas pendientes que quiero hacer por el centro.
Buenas tardes, chicos. Acabo de llegar al coche. Son como las 5 más o menos de la tarde. Me ha entrado un bajón de sueño increíble viniendo del trabajo. He comido por el camino, así que perfecto. Y ahora he quedado con una amiga para ir al centro a ver algunas procesiones, hacer algunos recados, ponernos al día y bueno, echar la tarde juntas. Y me voy a maquillar súper rápido. Vamos, no es maquillaje como tal. Me he traído aquí en este neceser de Clinique chiquitito, que tengo aquí como, nada, 3 básicos y me voy a echar para darme un poquito de color porque la verdad que es que noto que tengo la cara súper cansada. Os dije que había dormido esta mañana, creo que os comenté que había dormido ligero y siento que no he descansado bien. Últimamente siento eso, últimamente noto que estoy como bastante cansada durante todo el día y no sé si es porque estoy tomando suplemento de magnesio o por qué, pero el caso que me noto eso, como que por la noche duermo perfectamente, pero no duermo como tan profundamente y no recupero tanto, no lo sé. Bueno, el caso, ya nos vamos a venir arriba, me voy a peinar un poco y eso, maquillarme rapidísimo y nos vamos para el centro, a ver qué tal se da la tarde. Yo creo que alguna saldrá porque ahora mismo la verdad que está despejado, pero hay nubes y de Sevilla parece que viene agua. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa, no se sabe muy bien. Lo que sí se ha levantado es un aire. Os cuento mi maquillaje express, porque, bueno, no es ni maquillaje, es, ya se me ha borrado hasta el nombre. Como siempre, Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Me gusta muchísimo este producto, de hecho, no se ve bien cómo lo llevo realmente, pero lo debo de llevar ya bastante gastadito. Y voy a aprovechar el espejo del coche para verme, intentar mejorar un poquito el aspecto de la cara, porque la verdad que ya digo que estoy bastante cansada y creo que se refleja un poco en la cara. Fan absoluta de estas mini brochas de Real Techniques, que esta ya está bastante reventada, pero me gustan muchísimo para viajes sobre todo. Y cuando tienes que sacar maquillaje fuera de casa, yo antes me aplicaba la base de maquillaje con las manos cuando era más joven. Pero la verdad que ya me acostumbré a la brocha y aparte de que lo veo como mucho más higiénico, lo veo mucho más práctico, queda mucho mejor. Que por cierto me quiero llegar ahora a Sephora a ver si, que quiero mirar un producto, no sé si lo encontraré. ¿Veis? Es que queda súper natural, no cubre, no es nada cubriente, pero como que te unifica un poquito el tono, te da un poco de brillo sin tener purpurina porque no tiene shimmer, pero no sé, siento que te da como un aspecto de buena cara. Y voy a utilizar estos clones de Charlotte Tilbury, pero estos son de Mercadona, que para uso diario la verdad que me encanta cómo funcionan. Son como de mis productos favoritos de Mercadona Beauty, que son el bronceador y el colorete. No sé si tienen tonos, sí, bronzer es tono 01 y el colorete el tono 02. No sé si hay más tonos porque la verdad que los compré hace ya tiempo. Y nos vamos porque no tengo mucho más tiempo. He quedado ahora en un ratito. Me gusta porque además se integran súper bien con la piel. Para maquillajes así que son de diario, creo que como estos 3 productos como que hacen un combo perfecto. El colorete también me gusta muchísimo porque no tiene, es como muy rosita, no tiene tampoco purpurina, pero queda también con un brillito súper mono. El aplicador quizás es lo que menos me gusta porque a veces se sale más producto, que es, bueno, igual que los de Charlotte Tilbury, este de esponjita. Bueno, pues ya estaría. Nada, es que no me he traído ni máscara de pestañas ni siquiera. He echado estos 4 productos, una barra de labios con un poquito de color y ya estaría. No me digáis que no ha habido cambio con nada, con 4 toquecitos. Y no sabéis cómo necesito esta tarde. El bolso, me he traído este del Potro porque es bastante amplio y como vamos a estar andurreando, voy a llevarme 4 cosas, pastillas de la lactosa incluidas, que espero no necesitarlas, pero no sé, me da como más seguridad llevarlas dentro, porque creo que no os lo conté, pero el otro día tuve cita con el especialista, me dijo que las podía llevar, pero que intentara no tomarlas nunca. Así que bueno, pues yo le hago caso. Nos vamos para el centro y ahora os enseño a ver si tenemos suerte y podemos ver alguna procesión. Vamos a probar Tea Coffee. Me he pedido un matcha latte sin lactosa. Y mirad que molan las margaritas, muy primaveral. Qué spot más chulo.
Está bueno. Está rico. Ramona Lataza. Estamos aquí porque el Cister iba a salir, al final no ha salido, pero van a tocar unas marchas aquí en la calle, así que vamos a ver un poquito, a escucharle y ahora ya seguiremos viendo a ver si podemos dar alguna procesión. Tienes que decir algo, si no, no vale. Hola, no salimos, ¿eh? Derecho lance. Derecho lance. Vamos a ver los dos por igual, valiente. A poco la Poco a la trasería, atento a lo que se baila, ¿eh? Al final hemos podido ver el Buen Suceso y la Universitaria y el tiempo está aguantando como puede porque, bueno, ahí no lo veis bien, pero está negro, no lo siguiente. Así que vamos a ver si podemos ver alguna más y además se está levantando un airecito de lluvia total. Pasando por primera vez en nuestra vida Literal. por esta calle. Yo no sé por qué. Yo creo que como ha creado bastante. ¿Pero quién está aquí? ¿Qué pasa? ¿Estaba durmiendo ya? ¿Estaba durmiendo ya? Uy. Venga, vamos, corre. Por fin en casa, chicos, acabo de llegar. Veis así la luz muy cálida porque efectivamente la tengo puesta cálida. Esta luz la puedes regular y ponerla fría. Y son ya las 10 de la noche y a última hora del día siempre me gusta darle ese toque más cálido para ya poder ir acostumbrando el cuerpo a dormir. Vengo agotada, pero la verdad que muy contenta porque me voy a ir quitando las cosas. Necesitaba una tarde así, necesitaba una tarde de desconexión, he disfrutado un montón, he estado con amigos, lo he pasado genial y he podido ver algo de Semana Santa que yo la verdad que no las tenía todas conmigo esta mañana porque el tiempo pintaba regular. De hecho, ha habido un momento que nos ha llovido un poco, pero nada, han sido 4 gotas y genial. Creo que han salido casi todas, creo que han salido todas menos una. Así que bien, hemos podido disfrutar y de verdad que necesitaba como esta tarde de desconexión, que al final me meto en la rutina, yo no paro de hacer cosas, me encanta lo que hago, entonces como voy una cosa tras de otra, tengo una lista de cosas que quiero hacer en mi vida enorme, pero a veces también es necesario parar un poco, así que me ha venido genial para desconectar. Hemos ido a Sea Coffee, una cafetería nueva que han abierto en Córdoba, una compañera de redes sociales, y la verdad que me apetecía ir y apoyar porque muchas veces cuando inicia un proyecto, inicia un negocio, hay mucha gente que te apoya, pero es sorprendente que incluso del círculo cercano hay muchas veces que la gente no te apoya. No sé por qué exactamente, pero no cuesta nada compartir una publicación, no cuesta nada dar me gusta a algo que ha empezado tu amiga, no cuesta nada ir a apoyar, en este caso pues esa cafetería, y al final creo que si todos pusiéramos un poquito más de amor en el día a día y en las cosas que hacemos, el mundo iría un poquito mejor. Pero bueno, a mí me apetecía la verdad ir y apoyar pues este nuevo negocio en Córdoba, así que hemos ido, hemos estado súper a gusto, está además justo en el centro y como no suelo ir mucho por la zona, pues ya que íbamos, aprovechábamos y nos tomábamos allí un té matcha que estaba buenísimo. Y nada más, menos mal que me he puesto la chaqueta, que al final no os he enseñado el look, pero bueno, esta chaqueta ya la tenéis súper vista y ya os dije cómo iba esta mañana. Menos mal que me la he puesto porque la verdad que hace fresco, hace fresquito y no me ha sobrado para nada. Y ya desde las 5 de la mañana pues ya está bien y estoy notando bastante el cansancio. Bueno, son las 10 de la noche obviamente, así que quiero terminar de hacer unas cosas. Mañana tengo dentista y me van a extraer las 2 muelas del juicio. Así que veremos a ver cómo se da la mañana y espero poder seguir grabando este vlog porque mi idea... la versión optimista de Laura es que va a poder seguir grabando vlogs, pero a ver qué tal.
Espero que no se complique la cosa, que todo salga bien y que después el postoperatorio, entre comillas, porque me tienen que dar puntos, pues sea un poquito más llevadero. También he aprovechado para entregar esta tarde un paquete de Vinted y mañana tengo que recoger un pedido. Mañana ya os cuento que mañana también tenemos un montón de cosas que hacer. Update de libros antes de terminar el día. Os dije que tenía pendiente haceros un update de lecturas de los libros que estoy leyendo ahora mismo, de los últimos que he leído, de manera breve. Esto no es un wrap up enorme, pero ya sabéis que me encanta leer. En el canal tenéis un montón de vídeos de lectura y que siempre os voy compartiendo esos libros relacionados. También os comparto novelas, ahora os hablaré así de alguna de manera muy rápida, pero normalmente me centro más en los libros relacionados con caballos, en los libros relacionados con naturaleza o con crecimiento y desarrollo personal y profesional. Así que voy a haceros un update un poquito rápido porque en los últimos blogs os he estado enseñando distintos libros que iba leyendo y casi que en cada blog os enseñaba uno nuevo porque ya me había terminado el anterior. Así que voy a haceros un breve resumen de las últimas lecturas y futuras lecturas. Vale, ahí creo que me veis un poquito mejor. Voy a empezar por enseñaros los libros que he terminado de leer recientemente y para eso voy a empezar con una novedad súper especial y ahora os contaré cómo es que yo tengo estos libros en físico. Y son ¡tachán!, la trilogía Empirio, pero no cualquiera. Tengo estas ediciones preciosas, la primera edición de Alas de Onix, que es el tercero, y por aquí tengo el primero y segundo, que me parecen, vamos, unas obras de arte. Ya sabéis que el primero me encantó y ya me he terminado el segundo. Me he terminado Alas de Hierro, que también me ha gustado muchísimo. ¿Y qué pasa? Que salió Alas de Onix, seguro que lo habéis oído porque ha sido un libro muy sonado y yo me lo iba a leer en libro electrónico igual que los otros dos, porque ya sabéis que yo las novelas suelo leerlas todas en libro electrónico, salvo que me encante y que quiera conservarlas en papel, porque tengo algunas en papel, sobre todo las relacionadas con caballos, es así. Pero bueno, estas no son de caballos, son de dragones, pero son de jinetes, así que me vale igual y la verdad que me ha encantado. Este no me lo he leído todavía, me he terminado Alas de Hierro, que la verdad que, como digo, me ha gustado, y mi idea es empezarme este en cuanto me termine los dos que os voy a enseñar ahora que estoy leyendo actualmente. He oído críticas buenas, he oído críticas no tan buenas, pero bueno, a mí me apetecía tenerlo. Me parece una auténtica maravilla el canto. Estoy enamorada de Andarna, del dragoncito pequeño, y bueno, y de Taín también, la verdad es que de todos los dragones. Pero no sé, una historia que me encanta. A mí me encantan todas las que llevan romance, así que aunque sea fantasía, pues no sé, me está encantando este romantasy. Y decidme si vosotros lo habéis leído también. Así que bueno, ya veis, al final he caído con los libros en físico, que además son bastante grandes. Pero estoy muy contenta, los compré los tres juntos y nada, estoy deseando empezar a leer el tercero. Eso por ahí. Ahora, os voy a decir, antes de enseñaros las lecturas con las que estoy ahora mismo, los que me he leído más recientemente. Me he leído también, que no lo tengo aquí porque lo he dejado a un familiar, os dejo por aquí el libro, es el de Meditaciones de Marco Aurelio, que si visteis un blog en el que iba al club de lectura del foro de empresarias, leíamos este libro. Y la verdad que me gustó, pero esperaba que me llegara un poquito más. Sí que es cierto que tiene algunas partes muy buenas y que hay que ver todo el tiempo que ha pasado desde que se escribieron esas reflexiones por parte de Marco Aurelio y cómo de válidas son actualmente. O sea, no están para nada, tienes que entenderlas con sus matices, pero no están para nada desactualizadas. Así que la verdad que me gustó mucho y como digo, pues ahora mismo no lo tengo en físico, pero ha sido una de mis lecturas más recientes. Voy a dejaros todos los enlaces a todos los libros y a todos los productos que siempre os nombro abajo, por si os interesa echarle un ojo. Ese por ahí, el de Marco Aurelio. Otro libro que también he leído muy recientemente, que me ha encantado y además que se lee súper fácil, es el de Emprender, de Dan Kieran, que os lo dejo por aquí también la imagen porque también se lo he dejado a un familiar. Y me ha gustado mucho porque es la experiencia de un emprendedor, funda una editorial que al final se convierte en una gran empresa y te va contando un poco, pues es como si tuvieras a un amigo
con un emprendimiento de éxito que te está contando sus consejos, que te está contando su experiencia, qué ha hecho bien, qué no ha hecho bien. Y la verdad que me gustó mucho y creo que si estás emprendiendo como yo, si tienes un proyecto nuevo, creo que es un libro que te va a ayudar mucho porque te acerca y te humaniza mucho más esa parte del emprendimiento, porque muchas veces a la hora de emprender te puedes llegar a encontrar un poco solo. Este libro te abre también mucho la vista de cómo puedes conseguir grandes cosas y te quita un poco los miedos a afrontar el querer conseguir esas grandes cosas. No sé, por lo menos lo que me ha transmitido a mí, me ha gustado muchísimo y se lee súper rápido. Luego tengo aquí la lista porque, si no, a mí se me olvidan los que me he leído recientemente. Y el siguiente que me he leído es una novela también que me ha durado literalmente un día porque me engancha. Esta mujer escribe de una manera que a mí me engancha. El libro es La mujer de arriba, ese me lo he leído en el Kindle y os dejo por aquí también la imagen de la portada y la autora es Frieda McFadden. Es la misma autora que la de la trilogía de la asistenta, que tanto me enganchó, que esa trilogía sí que la tengo en físico y me encanta. El thriller, las novelas de misterio, de intriga son las que más me gustan. El género que menos me gusta es el de ciencia ficción, pero la saga Empirio ha sido un punto de inflexión bastante grande en este aspecto y me están empezando a entrar ganas de leer un poquito más, pero sí que toda la parte de thrillers, de novelas de misterio, me encanta. La asistenta, como digo, la tengo en papel y me encantó y yo quería seguir leyendo a esta autora. De hecho, yo soy muy obsesiva, o sea, a mí me da por una cosa y yo tengo que leerme todo lo de esa cosa. Entonces, ya tengo en el Kindle los libros que me faltan de esta autora para leérmelos en cuanto pueda, porque es que además se leen tan fácil, tienen un montón de capítulos, entonces te engancha muchísimo porque dices, tengo un minuto, te lees un capítulo que son 4 hojas y así te vas leyendo todo el libro y cuando acuerdas ya lo has terminado. A mí me ha durado este último, el de la mujer de arriba, un día literalmente. Y sí que es cierto que al principio cuando empecé a leerlo te das cuenta que está escrito por la misma autora, porque es como el mismo estilo de historia, pero realmente escribe tan bien que te engancha. No sé, siento que aunque es un libro de thriller y puedes, o de misterio mejor dicho, y puedes intuir un poquito el final, porque es un poquito predecible, pero me gusta porque no se guarda para ella determinados datos, en este libro en concreto, no se guarda determinados datos para soltártelo al final del libro y que cambie totalmente la historia, sino que realmente vas avanzando en la historia de una manera más lineal, que no me ocurre tanto en otros libros de este género que he leído. Y la verdad que me gusta mucho para empezar con este tipo de género, me parece que son novelas perfectas y como digo que se leen muy rápido. Bueno, por aquí tengo 2 para enseñaros, que estos sí que lo tengo en físico y estos son los que más recientemente he leído. El primero de todos es este, El caballo ciego, que creo que también os lo he enseñado en algún blog. Este también es una novela, es como una novela costumbrista, pero se lee muy rápida. No es el tipo de género que más me gusta, pero a mí si hay caballo en un libro, ya me ganas. Y obviamente todos los libros de caballos los tengo que tener en físico. Y me ha gustado. Tengo algunas cositas marcadas, pero bueno, es la historia de una familia. Me encanta cómo escribe la autora porque con pocas palabras te describe el personaje como si lo conocieras de toda la vida y se mete mucho en cómo piensa cada personaje o cómo ve la vida cada personaje. Y en el centro de esta historia o de esta familia está este caballito, que es un caballo que se queda ciego. Y bueno, la trama se desarrolla un poco pues en torno a qué hacemos con este caballo que se ha quedado ciego. No sé, es un libro que si te gustan los caballos, pues al final lo vas a disfrutar. No ha sido mi favorito de todos los que he leído relacionados con caballos, pero es que cuando tiene un caballo, a mí me gana, es que no necesito más, yo solo quiero historias con caballos. Último libro que quería enseñaros, de los que ya me he leído, es este, Raíces. Raíces es de Lianda Linhaput. En el último blog os hablé un poquito de él, pero llevaba como medio libro y no me lo había leído entero. Tengo que reconocer que mi opinión ha cambiado muchísimo desde ese blog a día de hoy. La mitad del libro, primera, me gustó porque al final mezcla naturaleza, espiritualidad y conciencia, pero después de todo lo que había oído hablar sobre él, no llegaba a conectar del todo. ¿Qué pasa? Que la segunda mitad del libro cambió completamente mi percepción de él, me ha fascinado. Sobre todo hay una parte al final del libro que habla del final de nuestras vidas y creo que es de esos libros que quiero conservar en mi estantería, que he subrayado muchísimo y que me encantaría que toda la gente de mi alrededor leyera porque
me parece una auténtica obra de arte, cómo entrelaza todos esos temas, cómo te transmite tanto en pocas palabras. Y si tú también eres un amante de la naturaleza y del crecimiento personal, creo que este libro va a ser perfecto para ti. Dale una oportunidad y aunque empieces a leerlo y veas que no te convence, sigue leyendo, porque para mí la mejor parte es la segunda mitad, sin duda ninguna. Os voy a leer alguna frase, que ya sabéis que a mí me encanta siempre leeros alguna frase de las cositas que subrayo. Además, es que como os dije, los dibujos que tiene a lo largo del libro es que son preciosos. En fin, os voy a leer una frase y ya termino con este libro. Dice: todo y todos estamos emparentados. La tierra y todo lo que habita en ella, ya sea con raíces, con plumas, con pelo o con escamas, son parientes. Vivimos en una comunión salvaje de absoluta dependencia mutua, conectados con nuestra ascendencia y nuestra prolongación. Caminamos entre un sinfín de conciencias distintas a la humana. Muchas de ellas no son reconocibles según las medidas típicas de los seres humanos. Sin embargo, el mundo natural está inspirado de manera idónea. No hay simple materia. Todas las modalidades de ser, desde el homínido hasta el diente de león, pasando por la libélula o el cedro, tienen una manera de estar vivos. No hace falta seguir una tradición animista determinada para vivir con la influencia de ese conocimiento. Me gusta mucho, además, tiene una manera de escribir que utiliza un lenguaje, un vocabulario tan amplio que merece la pena leerlo solo por eso. Ahora os voy a enseñaros las dos lecturas que estoy leyendo ahora mismo, porque ya os contaré y ya veréis, no quiero adelantarme mucho en los próximos vlogs, pero vienen semanas súper intensas, súper intensas, que no sé cómo voy a llegar a todo, porque aquí Laura se echa 1000 cosas encima, cree que su día tiene 72 horas y no se da cuenta que se levanta a las 5 de la mañana. Pues con esto quiero decir que me gustaría leerme algunos libros más a la vez, pero no puedo y creo que con 2 ahora mismo es suficiente porque me estoy leyendo 2 libros. El primero de ellos es de Robin Sharma. Robin Sharma es uno de mis autores favoritos, lo habéis visto en muchísimos vídeos y ya lleváis por aquí un tiempo, pero este todavía no lo había leído, lo tenía ahí en la estantería desde hace un montón de tiempo. Tengo un montón de libros en la estantería por leer. No sé si os apetece que os haga un vídeo de todos los libros que tengo pendientes por leer en la estantería, porque estoy intentando no comprar muchos libros y os lo estoy diciendo ahora que ayer hice un pedido de 2 libros que quería. En fin, bueno, se viene un book haul enorme de libros muy prontito, probablemente en el próximo vídeo, pero aún así tengo un montón de libros también por leer que ya os lo he enseñado en alguna ocasión, algunos de ellos a lo mejor no. Y no sé si os interesaría pues hacer un repaso por mi estantería. Bueno, el caso, he empezado con este, Éxito, de Robin Sharma, una guía extraordinaria. Es un libro que se lee bastante fácil, también tiene capítulos muy cortitos y creo que lo voy... Uy, se me cayó el separador. Bueno, yo separo todos los libros con los post-it. Esto, en este caso, debería haber elegido el verde en vez del rosa, pero lo cogí ayer rápido y ni lo he cambiado. Y yo normalmente siempre... Ya veis que tengo todos los libros súper marcados y utilizo esto ya como separa páginas. Me apetecía mucho volver a leer un libro de Robin Sharma porque ya llevaba un tiempo sin leer a este autor que, como digo, pues es uno de mis favoritos en crecimiento personal y en desarrollo personal. Yo invito a que le deis una oportunidad al crecimiento personal porque a lo mejor no es para vosotros en este momento porque creo que también hay que encontrar el momento, pero no te haces una idea de todo lo que puedes llegar a conseguir en la vida trabajando en ti, trabajando tu desarrollo personal, trabajando tu crecimiento personal. Y Robin Sharma, para empezar, me parece que es uno de los mejores autores. Sobre todo ya el conocidísimo libro de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari, es una muy buena opción. Por aquí mi lectura y esta creo que la voy a leer bastante rápido. Y sabéis que este tipo de lectura lo suelo hacer más por la mañana para empezar el día motivadísima y por las noches me apetece ya una lectura, una novela, una lectura más tranquila. Y estoy con este que también lo habéis visto, este os lo he enseñado por Instagram, es La sombra de los sueños de Gonzalo Giner. Es un libro que la protagonista es una yegua, quizás. No quiero desvelaros mucho, pero va sobre caballos. Le he quitado el protector porque me resulta más cómodo para leer, pero la foto es preciosa. Os la voy a enseñar. He ido a coger la funda porque me parece preciosa. Es que me parece preciosa. Ya os digo, yo todo lo que tenga caballos me gusta. Y bueno, además Gonzalo Giner, pues os lo he comentado en alguna ocasión, que es
Él es veterinario y es amigo de la familia y tiene unas novelas preciosas sobre animales, sobre todo de caballos. Una de mis novelas favoritísimas es El sanador de caballos, súper recomendada, he llorado mucho con ese libro y creo que es de esos pocos libros que volvería a leer. Y ahora estoy con este que la verdad llevo muy poquito, llevo por aquí más o menos, pero me está gustando mucho, mucho y todavía más o menos sé de qué va la historia, pero creo que me queda todavía mucho por descubrir. En definitiva va de una yegua, da saltos en el tiempo, o sea, está una historia relacionada en el presente con una historia pasada y no sé, creo que la manera de escribir de Gonzalo, aunque veáis así que son los libros más grandecitos, pero la letra no es para nada pequeña, se lee muy bien, se entiende muy bien y enganchan también muchísimo. Así que este lo estoy leyendo por las noches, aunque últimamente la verdad que empiezo a leer y ya necesito descansar porque es que los días, como digo, no tienen más horas. Bueno, hasta aquí un update de libros que llevaba un montón de blogs queriendo hacer. Creo que no me dejo ninguno, os dejo abajo los enlaces. Yo voy a desmaquillarme y a ver un poquito de Yellowstone, que he empezado a ver la serie de Yellowstone también, solo porque tiene caballos. Y llevo un capítulo, me está gustando, pero no sé, creo que todavía no he llegado a engancharme del todo, porque he oído también muy buenas críticas, estaba todo el mundo como loco con esa serie y me apetece verla entera, así que creo que voy a ver un poquito de la serie mientras ceno y nos vemos mañana porque nos toca dentista y yo quiero empezar el día muy, muy pronto, así que mañana más y mejor. Buenas noches. Please hear much better. There's that man. ¿Has cargado todo? ¿Sabes montar a caballo? Buenos días, chicos. Llegó el día, me voy para el dentista. La verdad que me lo he puesto a primera hora de la mañana porque cuanto antes me ponga las tareas que menos me gustan, mejor. Eso es una máxima que siempre intento cumplir, así que a primera hora el dentista. Espero la verdad que no se demore mucho, que no sea complicado y que no me haga muchísimo daño y que luego el postoperatorio no sea muy doloroso. Así que espero poder hablaros y poder seguir con este vlog cuando salga del dentista. Espero que sí, yo soy muy optimista en ese sentido. Me he puesto súper cómoda, llevo unos leggings negros. Este jersey porque no he mirado muy bien la temperatura que va a hacer, pero yo creo que va a hacer más o menos como ayer, fresquito, pero hoy parece que está el día un pelín más soleado. Y luego esta blazer también, un básico en mi armario y me había puesto la diadema esta negra, pero no sé qué voy a hacer. Me la voy a llevar y ahora veré si me la pongo o no. Y unos botines negros. No me he maquillado porque no me apetece. Como me van a estar trasteando por aquí, no me apetece tener maquillaje y me apetece ir con la cara limpia. Ya me he duchado esta mañana, me he lavado el pelo. Que por cierto, os enseñé la gama de Bavaria que había empezado a usar, pero creo que no es para mi tipo de pelo. Me encanta cómo huele, o sea, me trae como un déjà vu a la infancia, no lo sé. Me encanta el olor de esa gama y me da mucha pena porque siento que es como muy nutritivo, pero mi pelo que tiene la raíz bastante grasa, se engrasa con mucha facilidad, yo me toca lavar el pelo día sí, día también casi, pues siento que no es para mí y me da mucha pena, así que bueno, como mi hermana y mi madre también la tenían y les encantó, pues lo que la tengo preparada para llevármela a la casita de la playa y que ellas la puedan usar allí las dos y así aprovecharla, pero me ha dado un coraje que no me vaya bien esa gama a mi pelo, pero bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan. Nos vamos y luego me quiero pasar también por la casa del libro porque ayer os hice un update de libros, pero no os dije que Joel Dicker, uno de mis autores favoritos de thriller, ha sacado un nuevo libro que es Una inesperada visita al zoo. Hay animales, así que ya nada puede salir mal. ¿Qué pasa? Que creo que no es un thriller y además es muy finito, no sé exactamente qué tipo de género ha escrito. El caso es que me quiero llegar a casa del libro a echarle un vistazo, a ver si luego cuando salga del dentista podemos hacer eso y otras cosillas. Así que nada, pues dicho esto, os voy a poner ahí, mientras me pongo los botines, me voy a poner estos botines negros. Dicho esto, nos vamos y vamos a empezar con el día. Además esta tarde también tengo cosas que hacer aquí en casa. Necesito también un rato en casa para descansar porque ayer que estuve todo el día fuera de casa
necesito llegar y ponerme a trabajar bastante con el ordenador, que ayer me di un KitKat, pero bueno, muy necesario también a veces parar y desconectar un poco de toda esa lista de tareas, de cosas pendientes que queremos hacer, que la mía es interminable, pero hoy ya sí que quiero ponerme en casa y hacer cosas. Nos vamos para el dentista, deseadme suerte. 5 graditos, y yo que pensaba que la primavera había llegado. Mirad cómo está el coche. Y aprovecho el espejo del ascensor para enseñaros el look. Vamos para adentro, espero que no se demore mucho y que vaya todo bien. Hola chicos, soy Laura de la edición y ya no pude grabaros más porque sinceramente tengo todavía la cara bastante dolorida y la zona bastante hinchada y me han dicho que hasta dentro de varios días no voy a poder volver a recuperar toda la movilidad. Me han dado bastantes puntos, pero bueno, en el fondo todo salió bien, así que yo me quedo con eso y espero en unos días volver a estar a tope. Os dejo con estas imágenes porque también en Semana Santa he aprovechado para ir con mi abuela a hacer torrijas. Estuvimos las 3 generaciones, mi abuela, mi madre y mi hermana, así que fue un ratito de esos que se quedan guardados en la memoria y que disfruté muchísimo. Y yo espero veros ya en el próximo vlog, que espero que sea lo antes posible porque eso significará que estoy ya recuperada totalmente. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado mucho el vlog. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle a me gusta y seguimos hablando por comentarios. En el próximo vídeo os tengo que contar una noticia ecuestre que por la operación me ha sido imposible contárosla en este vlog. Así que nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!